Territorio de Arizona, otoño de 1882. La diligencia baja la cuesta con frenos que gimen y polvo que se levanta como una sábana cansada. Ezequiel Noriega, viudo, dueño de un rancho en el valle al este de las montañas Superstition, espera con las manos agrietadas en el cinturón y el hombro derecho atrapado por un dolor antiguo. Del vehículo salta una mujer delgada, concentrada, con un niño aferrado al abrigo. Elía Ramírez y su hijo, Celás, de unos 2 años, mejillas sonrosadas y mirada atenta. El olor a cuero húmedo, cebo de vela y café frío sale por la puerta de la tienda, y el viento trae arena fina que muerde el rostro. Dicen que historias como esta merecen contarse despacio, desde donde sea que nos escuches, del norte de México, de Mendoza, de un rancho perdido en Arizona. Así que antes de seguir, escribe en los comentarios desde donde nos ves, suscríbete al canal y deja tu me gusta para que más gente encuentre este camino. La voz del cochero se pierde entre relinchos y el pequeño pueblo, hecho de tablas torcidas y techos de zinc, finge no mirar. Ezequiel ve al niño y ve otra cosa. Una pequeña marca de nacimiento sobre la ceja izquierda, una línea clara y aquel azul de acero en los ojos que ya había conocido en una noche de lluvia a muchos kilómetros de allí. El corazón del hombre, acostumbrado al silencio de los cercos, pierde el compás por un segundo que parece largo. La mujer acomoda el chal, levanta el mentón y dice sin rodeos que vino por el anuncio de 1905. En cocinera, no por caridad. El día empieza ahí, con sol bajo y promesas cortadas a la mitad. Elía baja con un envoltorio de tela donde guarda un cuaderno, 2 cucharas, un delantal gastado y un manojo de cartas nunca respondidas. El polvo se pega a sus tobillos y el niño aprieta el muñeco de trapo como si fuera una persona. Soy Elía Ramírez. Sé cocinar, sé llevar las cuentas y no doy problemas, dice el español mezclado con un inglés que aprendió escuchando crecer los rieles. Ezequiel responde, poco, porque pocas palabras no pierden el rumbo, y ordena que suban al carro de bueyes. El único peón fijo, Tomás, hace un saludo breve, como diciendo, la cocina lleva vacía demasiado tiempo. En el traqueteo hasta el rancho, el olor a salvia del desierto entra por la nariz y limpia recuerdos, pero no los limpia todos. Ezequiel recuerda la noche en Abilene, 5 años antes, una tormenta rompiendo el techo del salón y una mujer de vestido azul riendo poco y mirando firme, sin promesas, sin despedidas. El hombro del hombre late, memoria del ganado desbocado en una primavera cruel, y él intenta alejar el pensamiento como quien espanta una mosca. Elía finge observar el cerco nuevo, pero mide la distancia hasta el agua, el tamaño del gallinero y el estado del techo con ojos entrenados de quien sobrevive. En el patio, el rancho habla más que la gente. Haces de leña apilados, una campana astillada, el humo de la casa principal subiendo despacio, olor a hierro caliente y estiércol seco. Elía entra en la cocina y encuentra un territorio manso pidiendo mando. Mesa gruesa, saco de harina a la mitad, frijoles dormidos, una tetera con muescas en el borde y un horno que todavía sabe hornear si alguien le pide con maña. Ella se remanga y enciende el fuego con paciencia, porque el fuego también necesita compañía. Celás juega con cucharas de lata en el suelo y encuentra migas antiguas bajo el aparador, como si aquella casa esperara a un niño sin admitirlo. El peón Tomás asoma la cabeza. Por la puerta huele la primera promesa de pan y suelta un bendito sea, casi sin querer. Ezequiel, parado en el umbral, observa a la mujer tomar posesión de la rutina sin pedir permiso y siente, en el cuerpo cansado, una paz que no cabía allí desde hacía tiempo. Quédense, dice al fin, y el sonido de esa palabra es menos orden y más invitación, menos contrato y más lugar donde posar.
La tarde corre con la cadencia de quien sabe lo que hace. Elia abre el cuaderno, garabatea lo que falta: sal, harina, tocino, café, y clava la lista en la pared con un clavo que ella misma encuentra en el cajón de la herrería. El olor a pan despierta buenos recuerdos en gente dura, y Tomás aparece con 2 manzanas arrugadas como regalo de bienvenida, jurando que se volvieron dulces solo con entrar en la cocina. Celás, curioso, tira de Ezequiel hasta el establo, señala al potro castaño y ríe con los ojos, y el hombre explica: simple, se llama Redbud, no se apura a un animal nuevo. El hombro de Ezequiel protesta cuando levanta al niño, y Elia lo nota, lo apunta por dentro. Abrigo con costura reforzada, masaje de menta y árnica cuando se pueda. Al atardecer, la luz entra baja por las rendijas, dibuja franjas de oro en el suelo de tablas y hace que el polvo baile como si el tiempo respirara allí. Elías sirve guiso, Ezequiel come callado, Tomás agradece y ríe con la boca llena. Y por un instante de pocos sonidos, el rancho parece entero. No hay promesas dichas, pero hay platos lavados, botas alineadas y una cama improvisada para el niño, como si la casa finalmente aprendiera de nuevo a guardar a alguien. El amanecer en el valle llega con un frío que muerde los huesos antes incluso de que salga el sol. Elía despierta antes que todos. Enciende la cocina de leña y calienta agua para el café. El sonido de las primeras paladas de brasas rompe el silencio de la casa, mientras el viento afuera silba entre las rendijas del porche. Por la ventana ve a Ezequiel ya en el corral, inspeccionando el cerco con un abrigo demasiado gastado para el viento de esa mañana. Hay algo en la manera en que mueve el cuerpo, una mezcla de dolor y resistencia, que le recuerda a hombres que conoció en los caminos, sobreviviendo más por terquedad que por fuerza. Amasa el pan con firmeza y el aroma empieza a despertar la casa, llegando primero a Celás, que aparece con el pelo enmarañado y los ojos aún llenos de sueño, arrastrando el muñeco de trapo. Elía lo sienta junto a la mesa, lo envuelve en una manta y le entrega una rebanada de pan del día anterior, remojada en leche caliente. En el patio, Ezequiel amarra la puerta y vuelve despacio hacia adentro, quitándose el sombrero al cruzar. Se sienta y observa la cocina, como si estuviera redescubriendo su propio hogar. La leña crepita en la cocina, la tetera canta bajo, y el olor a levadura fresca parece llenar espacios que antes eran solo de madera y silencio. Tomás llega del alojamiento con el sombrero torcido, agradece por el café y anuncia que irá al pueblo a buscar herraduras. Elía anota algunos artículos más en el cuaderno sin que se lo pidan y deja la lista en la punta de la mesa. Es un gesto simple, pero que carga el peso de quien ya entendió que el orden mantiene el frío afuera. Ezequiel bebe un sorbo de café y comenta que necesitará cortar leña extra antes de que la nieve cierre el camino. Elía responde sin levantar la vista del cuaderno que ya separó la sal para conservar la carne. Entre ellos, la conversación es práctica, pero hay un respeto callado, como si cada palabra estuviera medida para no invadir el territorio del otro. El día avanza y la rutina se moldea rápido. Elia se encarga de la cocina, de la limpieza y de un rincón del patio donde empieza a juntar frascos vacíos para lo que pretende ser una huerta en primavera. Celás acompaña cada paso de su madre, pero cuando Ezequiel lo llama para ver al potro de cerca, corre sin dudarlo. El ranchero sujeta al niño con firmeza y le muestra cómo pasar la mano por el cuello del animal sin asustarlo. La escena dura poco, pero Elia la observa desde la puerta, sintiendo un nudo que no sabe si es de miedo o de esperanza. Las montañas al fondo ya guardan nieve en las cimas y el aire huele a tierra fría. Ezequiel, notando su mirada, hace un leve gesto, casi como un «todo está bien».
El niño regresa con un puñado de paja en la mano, sonriendo como si hubiera conquistado el mundo. Al caer la tarde, el cielo se tiñe de un naranja profundo que parece incendiar el horizonte. Elía aprovecha la luz para remendar las costuras del abrigo de Ezequiel, que se dio en el hombro derecho. Se sienta en la galería, con Selás jugando a sus pies, y deja que el sonido distante de los cencerros de ganado marque el compás de la aguja. Ezequiel llega cargando leña, coloca el manojo junto a la puerta y se queda allí un momento, observando la escena. No dice nada, pero hay un reconocimiento silencioso en la forma en que la mira, como si supiera que esos pequeños arreglos valen tanto como las grandes batallas libradas en el campo. Cuando el viento arrecia, recoge a madre e hijo hacia adentro, cierra la puerta con cuidado y por primera vez desde que ella llegó, le ofrece un plato limpio para secar. No hay declaraciones, solo el sonido del agua caliente, el tintinear de los cubiertos y la certeza de que esa noche la casa respira distinto. La mañana siguiente trae un viento aún más seco, cargando un polvo fino que se cuela por las rendijas de la casa. Elía se levanta temprano, como siempre, pero esta vez encuentra a Ezequiel ya en la cocina, trasteando en la estufa como si buscara algo. Parece sorprendido cuando ella entra y, con cierta torpeza, dice que quería empezar el café antes que ella. Ella sonríe apenas, toma la tetera de sus manos y le explica que el agua necesita paciencia para hervir, así como la masa necesita tiempo para crecer. Es un diálogo breve, pero deja en el aire la sensación de que, poco a poco, ambos están aprendiendo a moverse en el mismo espacio. Selás aparece poco después, arrastrando su manta, y se sube al regazo de su madre mientras ella amasa. El niño observa a Ezequiel con curiosidad, como si intentara entender el lugar que ese hombre ocupa allí. Ezequiel, por su parte, parece algo incómodo bajo la mirada del pequeño, pero no la esquiva. Después del café, Ezequiel se prepara para ir a un punto más alto del pasto a revisar la cerca, que según Tomás, pudo haberse aflojado con el viento de la noche anterior. Antes de salir, pregunta si Elía necesita algo del pueblo, pero ella responde que no. Todavía hay harina y la carne está conservada. Sin embargo, aprovecha para pedirle que si pasa por la tienda, traiga un poco de tela gruesa, pues quiere hacer una manta nueva para Selás antes de que apriete el invierno. Él asiente y se marcha, dejando la casa sumida en un silencio que solo rompen las gallinas en el corral. Elía aprovecha para barrer el piso, lavar la ropa y colocar unas hojas de anís a secar en el alféizar de la ventana. Mientras trabaja, piensa en cuánto sigue siendo extraño ese lugar para ella, pero también en cuánto, de manera inesperada, empieza a aparecer un refugio. A media tarde, una nube oscura se forma al norte y el viento cambia de dirección, trayendo olor a lluvia. Elía mira al cielo y de forma instintiva recoge la ropa del tendedero. Sabe que en el oeste las tormentas llegan rápido y se van igual, pero dejan un rastro de barro y madera, húmeda por días. Poco después, ve a Ezequiel y Tomás acercarse con los caballos mojados y el rostro marcado por el polvo y la lluvia. Él carga una pequeña bolsa de tela que entrega a Elía sin decir palabra. Dentro, además de la tela que ella pidió, hay un ovillo de lana roja y un pequeño carrito de madera. Al ver el regalo, Selás suelta una risa breve y corre a mostrárselo a su madre. Elía agradece, pero Ezequiel solo responde que el niño va a necesitar algo para empujar en los días de nieve. Es un gesto simple, pero en él hay un tímido intento de construir algo en común. Por la noche, la tormenta ya ha pasado y el olor a tierra mojada invade la casa. Elía prepara un guiso espeso que calienta el cuerpo y el alma. Se sientan a la mesa, ella, Ezequiel y Selás.
y la comida transcurre casi en silencio, interrumpido solo por el tintinear de las cucharas y el ocasional pedido de más pan. Después de comer, Elía empieza a coser la manta con la tela que él trajo y Selas juega en la alfombra trenzada. Ezequiel, sentado junto a la chimenea, afila un cuchillo de mango gastado, pero sus ojos, de vez en cuando, se desvían hacia la mujer y el niño. Es como si quisiera guardar esa imagen en la memoria. El calor del fuego, el sonido suave de la aguja atravesando la tela, el niño distraído con su juguete. Afuera, el viento todavía sopla, pero allí dentro parece existir una calma que ningún otoño puede llevarse. La mañana amanece limpia, con las montañas recortadas contra un cielo de vidrio, y la casa guarda el calor de la noche como quien esconde una brasa en el puño. Elía sale temprano para esparcir maíz a las gallinas y encuentra huellas de coyote cerca del gallinero. Mide la distancia del rastro hasta la cerca y anota mentalmente la necesidad de postes nuevos. Al volver, encuentra a Ezequiel poniendo aceite en las bisagras de la puerta de la cocina para que dejen de gemir. Un cuidado que ella había notado primero, pero no pidió. Mejor así, comenta él, probando el movimiento. La casa despierta sin asustar al niño. El gesto abre paso a otro. Ella sirve una taza de café y desliza un plato con pan caliente. Y él lo acepta sin decir cuánto aquello lo alimenta más que el trigo. Tomás llega del corral con la noticia de un ternero débil. Ezequiel toma el sombrero y antes de partir pregunta si Elía quiere algo de la tienda del pueblo. Si hay vajilla de estaño, 2 piezas pequeñas, responde ella. Él asiente. No discuten precio. Hablan como quien confía en que lo necesario siempre encuentra su camino. A media tarde, Elía reorganiza la despensa. Reutiliza frascos, separa el poco azúcar en latas con tapas distintas, envuelve la levadura en paño seco, huele el tocino para decidir el lugar más fresco. Entre una tarea y otra se detiene a escuchar el silencio, no como vacío, sino como materia con la que se trabaja en el oeste. El sonido de cascos viniendo del pasto anuncia a Ezequiel y Tomás. Y Selas corre a la puerta con una media sonrisa lista para recibir novedades. En la montura, un saco de tela con 2 piezas de estaño y un rollo de cuerda. Ezequiel entrega el paquete como si fuera parte del aire que se respira y Elía agradece con un gracias suave que él guarda como recuerdo de lluvia. Después de la cena, cuando el niño duerme boca abajo, Elía vuelve a la costura de su abrigo, reforzando la costura del hombro con una puntada pequeña e invisible. Ezequiel observa, y hay una frase que casi dice y no dice: nadie nunca cosió para mí con tanto cuidado. En lugar de eso, pregunta si la manta nueva abriga bien. Abriga, responde ella, y pesa lo justo. Afuera, el viento levanta polvo en el camino, y la luna, cortada por nubes, da una luz de estaño a la cerca más lejana. Una semana después, llegan por el ferrocarril noticias de un invierno riguroso en el norte. El vendedor de la tienda aconseja almacenar harina y el pueblo entero huele a sacos nuevos. Elía, que ya había anotado el riesgo en su cuaderno, propone a Ezequiel adelantar la compra de sal gruesa y queroseno. Él calcula lo que entró con la venta de 3 novillos y lo que saldrá con los postes de las cercas. Aprieta los labios, pero asiente. Mejor que falte moneda a que falte lumbre, dice ella. La frase, sencilla, queda en la casa como un proverbio colgado. Por la tarde, prepara un jarabe de cebolla para la tos y, sin anunciarlo, deja un frasco en el alojamiento de Tomás, que arrastra una ronquera terca. El peón, desconfiado de remedios, lo prueba por educación y descubre que duerme mejor esa noche. La señora sabe, comenta en el corral, pasando la palabra que se convierte en respeto. Ezequiel escucha sin responder. Más tarde, cuando la casa calla,
saca del baúl un trozo de lana que había comprado sin saber por qué y se lo entrega a Elía. «Para las noches bravas», dice. Ella toca la lana con los dedos, midiendo textura y futuro. Ve allí una bufanda, ve allí la idea de quedarse. El domingo, el pueblo reúne gente en la pequeña capilla de 1900, madera, y tras la misa se dispersa por el atrio en conversaciones rápidas, trueques de huevos y recados de camino. Algunas miradas se posan en Elía y el niño, como se posan en toda novedad. Hay quienes susurran la vieja historia de Ezequiel, la esposa que la fiebre se llevó en un verano maldito, y hay quienes juzgan su silencio como quien mide la lluvia por el olor. Elía sujeta firme la mano de Celás, y cuando dos mujeres le preguntan si vino para quedarse o solo hasta la nieve, responde que vino para trabajar y el trabajo da raíces. Una de ellas, dueña de la tienda, ofrece cáscaras de manzana para té. La otra, que pierde al hijo en la mina cada amanecer, le enseña un truco para evitar que el pan se raje en el horno cuando el viento está demasiado seco. De regreso, Ezequiel conduce el carro con calma, el niño dormido al lado de su madre, el camino abriéndose en polvo. Él arriesga una pregunta que no es pluma ni piedra. ¿Qué necesitas para llamar a esto hogar? Elía mira. Adelante. Ve la casa pequeña contra el recorte de las montañas y responde despacio. Un cuarto solo para él. Mi palabra respetada y que nadie nos obligue a prometer lo que el corazón aún está aprendiendo. Ezequiel asiente con un «puedo ofrecer presencia» y el resto se entiende en el silencio. Dicen que en el oeste el viento lleva más que polvo, lleva recuerdos que uno no puede enterrar. Esa tarde parecía llevar también un comienzo que no hacía ruido, pero pesaba bien en el pecho. El frío llega antes de lo que todos esperaban, con un viento cortante que pasa por encima de las montañas y baja al valle como si trajera un recado urgente. Elía percibe el cambio en el aire antes del amanecer. El olor a escarcha es inconfundible. Dobla las mantas extras a los pies de la cama de Celás y enciende la estufa con más leña que de costumbre. Ezequiel, ya con botas y abrigo, revisa las cerraduras de las ventanas y ordena a Tomás asegurar mejor las puertas del granero. En el desayuno, la conversación gira en torno a cuánto heno queda y si habrá tiempo de cortar más antes de la primera nevada. Celás, sentado en el regazo de su madre, escucha el ruido de las palabras sin entender su peso, mordiendo distraído una rebanada de pan caliente. Elía guarda en la mirada la preocupación que no verbaliza. Sabe que, cuando el frío endurece, el aislamiento crece con él, y la casa debe estar lista para sostener más que solo el viento. A lo largo del día, la temperatura cae de forma implacable. El cielo queda de un gris uniforme y hasta los sonidos parecen apagados, como si la nieve ya acechara. Elía pasa la mañana hirviendo caldos para almacenar, mientras Ezequiel y Tomás cortan troncos hasta que les duelen los brazos. De vez en cuando, ella abre la puerta de la cocina para que escape el vapor caliente y con él un aroma que se extiende por el patio y parece devolver ánimo a los hombres. A la hora del almuerzo, sirve un guiso espeso con pan recién horneado, y nadie habla hasta que los platos están limpios. El silencio, en este caso, no es distancia, es gratitud. Cuando Ezequiel vuelve al trabajo, deja un buen guiso en voz baja, casi como quien se avergüenza de elogiar. Elía finge no escuchar, pero la comisura de su boca delata que sí, que lo oyó y lo guardó. Al atardecer, el viento cambia y empieza a traer copos pequeños, dispersos, que bailan en el aire antes de tocar el suelo. Celás corre hasta la puerta, fascinado, y extiende la mano para sentir la nieve derretirse en sus dedos. Ezequiel se agacha a su lado y explica que esa es solo la primera visita del invierno y que pronto no habrá camino sin blanco.
Elia, desde la cocina, observa la escena y siente un calor extraño en el pecho, como si estuviera presenciando un fragmento de vida que no le pertenecía, pero que, de alguna manera, la estaba llamando hacia adentro. Antes de que caiga la noche, Ezequiel trae leña extra para la cocina y acomoda una manta sobre sus hombros, sin decir nada. Es un gesto rápido pero lleno de cuidado. Elía, que aprendió a vivir sin esperar gentilezas, siente que quizá allí podría aprender otra cosa. Cuando la noche se instala del todo, la nieve arrecia y cubre el techo con una capa fina. El sonido en el interior de la casa cambia. Es como si el mundo allá afuera hubiera quedado silenciado. Elías sirve té de menta con miel para todos, incluso para Tomás, que se une a ellos por el frío cortante en el alojamiento. Celás se duerme en el regazo de su madre antes incluso de que el té se enfríe. Ezequiel recoge al niño con cuidado, lo lleva a la cama improvisada y regresa para sentarse frente al fuego. El calor de la chimenea ilumina los rostros con una luz dorada, y por unos minutos nadie habla. Es un silencio que no pesa, que simplemente deja claro que, en esa casa, al menos por hoy, todos estaban protegidos. Y, para Elía, esa sensación era lo suficientemente rara como para merecer ser guardada en la memoria. La mañana siguiente amanece blanca y silenciosa, como si alguien hubiera puesto algodón en el mundo. Elia despierta con el leve chasquido de la madera en la estufa y con el peso familiar de Celás acurrucado al borde de la cama, la manta subida hasta la nariz. Antes de avivar las brasas, escucha el exterior. Esa es la primera lección de quien vive en el oeste. El día habla, si uno se lo permite. No hay viento fuerte, solo un aire quieto que anuncia una nevada que durará más de lo previsto. Elia pone agua a hervir y revisa el cuaderno, harina menguando, sal al límite, queroseno suficiente para 2 semanas si se economiza. Ezequiel entra frotándose las manos para calentarlas, la barba con minúsculos cristales de hielo, y avisa que uno de los bebederos se ha congelado en el corral pequeño. Yo me encargo con Tomás, dice, pero ella ya aparta un paño de lana y señala la tetera. Lleven agua casi en punto de hervir. El hielo respeta a quien llega caliente y tranquilo. Él la mira, medio sorprendido por la precisión, y asiente. Mientras remueve el atole de maíz, Elia piensa en lo que debe caber en una casa para que ella la llame hogar, rutina, respeto, un rincón para el niño que no dependa del humor del mundo. Cuando Ezequiel toma la tetera y sale, Celás, aún adormilado, levanta los brazos hacia su madre, y ella lo envuelve respirando el dulce olor del sueño infantil que, allí, huele también a promesa. A media mañana, un crujido más fuerte sacude el porche. No es disparo, no es trueno. Es un árbol cansado de mindos su peso. Tomás entra apresurado, nieve en el sombrero y urgencia en los ojos. El tronco cayó cerca del cercado de los terneros y la cerca cedió un palmo. Si la nevada arrecia, se amontonan y se lastiman, dice, y Ezequiel ya se pone los guantes, el rostro cerrado en la decisión práctica de quien no elige el clima, pero sí el gesto. Elia le entrega un pañuelo de lana para el cuello, lo anuda rápido y añade un pequeño frasco de bálsamo de árnica en el bolsillo del abrigo. Para el hombro. Después, susurra, casi como una orden de cuidado. Afuera el blanco encandila y el aire corta las mejillas como cuchillo de cocina. Ezequiel y Tomás trabajan con pasos firmes, levantando la cerca, apuntalando el tronco con un arreglo improvisado de estacas, y Elía, desde la cocina, mantiene el agua caliente y los paños listos, como si esa preparación también formara parte de la reparación. De vez en cuando, abre la puerta para que el aroma de la sopa alcance el patio. La comida también llama. Hacia adentro. Celás se queda en la ventana, con el dedo apuntando al potro Redwood,
que mastica heno con la paciencia de quien aprendió a esperar que pase el invierno. No te apures, repite ella la frase de Ezequiel, y la casa parece responder ajustando su respiración. Por la tarde, cuando la cerca ya está firme y los terneros se tranquilizan, llega al rancho un mensajero del pueblo, envuelto en un abrigo tan grueso que parece albergar a otra persona dentro. Trae una carta doblada y manchada, de humedad, dirigida a quien sepa cuidar de enfermos con hierbas y ciencia de cocina. Es recado del cura y de la partera. Una señora que vive en un rancho aislado al sur ha cogido una fiebre que no cede y piden ayuda de quien tiene buena mano para un buen té. La mirada de Elia se demora en la caligrafía. El pasado roza el presente, cuando en largos caminos intercambiaba infusiones por techo y aprendía la diferencia entre esperanza y milagro. Ezequiel lee por encima de su hombro y no ofrece respuesta. Ve lo que la pregunta implica: salir en una tarde de nieve, dejar la casa por unas horas, correr riesgo en el camino, pero también poner en práctica aquello que da sentido a lo que ella es. No hace falta, empieza él, y se interrumpe. Elia alza la vista, mide el cielo, calcula distancia, tiempo y el stock de queroseno. Si voy, vuelvo antes de que cierre la noche. Llevo té de cebolla, cataplasma de mostaza, hojas de sauce. Tomás puede acompañarme hasta la mitad del camino y el resto lo hago con el trineo pequeño. Es la primera vez que dice «yo voy» sin pedir permiso. Ezequiel respira hondo. «Te acompaño», dice por reflejo, pero el hombro late como aviso, y hay un rancho entero que vigilar. «Quédate», responde Elia, con una firmeza que no es afrenta. Es acuerdo. «Cuida de él», completa, mirando a Celás, y la frase cae en el aire como un hilo que los ata. La decisión se convierte en acción rápida, porque en el oeste el tiempo cobra caro a quien titubea. Elia llena 2 frascos de jarabe, separa un paquete de hojas de sauce, un poco de alcanfor, paño limpio, y ata todo en una alforja pequeña. Se viste con 2 faldas, el abrigo forrado que ella misma ajustó y la lana roja al cuello. Un punto de color contra la blancura del día. Ezequiel prepara el trineo con el caballo más seguro en la nieve, coloca una linterna de vidrio grueso y prueba la mecha 2 veces. En el umbral de la puerta se detienen un instante. No hay promesa ni discurso, solo una mirada que reconoce en el otro el valor silencioso que sostiene las cosas. «Vuelvo antes del anochecer», dice ella. «Te espero con el fuego alto», responde él, tan simple como decir «come y caliéntate». Tomás monta a caballo para escoltarla hasta la bifurcación del arroyo y Celás, desde la ventana, golpea el vidrio 1 o 2 veces sin llorar, como si entendiera que ese día su madre llevaría el calor de la casa a alguien que no lo tenía. Cuando el trineo parte, el sonido de las cuchillas cortando la nieve rompe el silencio en una línea decidida. Ezequiel permanece en el porche más tiempo del necesario, mano en el marco, el hombro pesado, el corazón ligero y tenso a la vez. Hay gestos que en el oeste valen más que alianzas. Aquella tarde, el gesto de Elia empezó a cambiar el lugar que la palabra hogar ocupaba dentro de él. El frío mordía más fuerte a medida que Elia y Tomás se internaban por el camino blanco. El caballo avanzaba con paso firme, hundiendo las patas en la nieve recién caída, mientras la sierra se dibujaba a lo lejos como un lomo gris contra el cielo pálido. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo helado que se colaban por las mangas y el cuello, pero Elia mantenía el cuerpo erguido, sujetando el alforja como si llevara dentro algo más que medicinas. Llevaba la certeza de que, en el oeste, cuidar a alguien era una forma de resistir. Tomás, a su lado, vigilaba la ruta y de vez en cuando levantaba la mano para señalar un cambio en la nieve, un tronco oculto o una huella de animal.
Al llegar al cruce del arroyo, él detuvo el caballo. «Desde aquí, mejor sola, señora. El hielo es traicionero y el trineo más liviano pasará sin problema». Elia asintió, sin perder tiempo en despedidas largas. Apretó la bufanda roja contra el mentón, dio un chasquido al caballo y siguió. La segunda parte del camino era más estrecha y estaba flanqueada por álamos desnudos que crujían bajo el peso de la nieve. Elía sentía cómo el frío se filtraba hasta los huesos, pero también cómo la adrenalina la mantenía alerta. Cada tanto revisaba que la lámpara estuviera encendida, un punto cálido en medio del blanco absoluto. El recuerdo de otras jornadas como esa volvía en ráfagas. Rostros febriles, manos temblorosas, recibiendo una taza de infusión caliente, la mirada agradecida de quienes, por un momento, podían creer que la enfermedad no ganaría. El rancho de la anciana apareció finalmente, apenas una silueta torcida contra el viento. El techo estaba cubierto de nieve y la chimenea echaba un humo débil. Elía amarró el caballo y golpeó la puerta, que tardó en abrirse. La mujer que apareció era pequeña, de cabello blanco y ojos vidriosos, envuelta en un chal que no lograba esconder el temblor de sus manos. «El padre me envió noticia», dijo con voz quebrada. Elia entró sin ceremonias, cerrando la puerta para que el calor no escapara. El interior olía a leña húmeda y caldo agrio. Sobre la cama, cubierta por una manta raída, la enferma respiraba con dificultad, las mejillas encendidas por la fiebre. Sin perder tiempo, Elía colocó agua a calentar, preparó la cataplasma de mostaza y midió con cuidado las gotas de extracto de corteza de sauce. Sus movimientos eran rápidos pero suaves, como quien sabe que el tiempo y la calma deben caminar juntos. La anciana observaba en silencio, como si no supiera si agradecer o llorar. «Beba esto poco a poco», indicó Elia, sosteniendo la taza hasta que los dedos de la enferma pudieron aferrarla. Pasaron un par de horas que se sintieron más largas por el silencio roto, solo por el fuego y la respiración entrecortada. Cuando la fiebre empezó a ceder, Elía cubrió a la enferma con mantas secas y dejó a un lado un frasco de jarabe, con instrucciones claras de dosis y horarios. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer con una rapidez que solo el invierno conocía. Antes de irse, la anciana le tomó la mano con fuerza sorprendente. No todas las raíces nacen en la tierra, algunas se clavan en las personas. Elía no supo qué responder, así que solo apretó la mano en señal de acuerdo. Al salir, el aire helado le golpeó el rostro como un recordatorio de que el viaje de regreso sería más duro. Pero en su pecho llevaba un calor que no venía del fuego. La nieve había ganado terreno durante las horas que Elía pasó en el rancho, y el camino de regreso parecía más estrecho y traicionero. El caballo avanzaba despacio, resoplando vapor en cada paso, mientras las cuchillas del trineo dibujaban surcos nuevos sobre la capa blanca. El viento soplaba en contra, obligándola a entrecerrar los ojos, pero en la distancia podía ver el tenue brillo de la lámpara del cruce del arroyo. Allí, como una figura recortada contra la penumbra, estaba Tomás, esperando. El alivio fue silencioso, un simple gesto de la cabeza, un cambio en la postura del cuerpo. Sin decir mucho, él tomó la rienda y se colocó delante, abriendo camino para el resto del trayecto. En ese silencio compartido, Elías sintió que la noche no se le venía encima tan rápido. Al acercarse al rancho, las ventanas despedían un resplandor cálido, como faros pequeños en medio del desierto blanco. Ezequiel estaba en la puerta, el sombrero calado y las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. No se movió hasta que el trineo estuvo a pocos metros y entonces bajó los escalones de la galería para ayudarla a desmontar. «¿Todo bien?», preguntó, y ella asintió, sacudiendo la nieve del cabello. El alforja pasó de sus manos a las de él y por un instante, mientras sus dedos se rozaban,
Elías sintió que le entregaba algo más que medicinas vacías. Le entregaba una parte de lo que había hecho ese día, un pedazo de su voluntad intacta. Tomás llevó el caballo al cobertizo, y Ezequiel la guió hacia adentro, cerrando la puerta contra el viento. Dentro, el calor del fogón la envolvió de inmediato. El olor a leña seca y pan recién horneado llenaba el aire, y sobre la mesa había un plato hondo de guiso esperándola. Celás corrió hacia ella, chocando con sus piernas antes de que pudiera dejar el abrigo, y hundió la cara en su falda como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. «Estoy aquí», le dijo Elia, inclinándose para besarlo en la cabeza. Ezequiel sirvió el guiso sin preguntas, como si supiera que las palabras podían esperar, y se sentó frente a ella. Comieron en silencio, solo roto por el crepitar de la leña y el suave repiqueteo de la cuchara contra la loza. A través de la ventana, la nieve seguía cayendo, pero la casa parecía impermeable a cualquier amenaza. Cuando terminó de comer, Elías sacó de la alforja un pequeño frasco con el resto del jarabe y lo colocó sobre la repisa. «Por si alguien aquí lo necesita», dijo. Y Ezequiel respondió con un leve movimiento de cabeza, sin apartar la mirada de ella. No había en su expresión ni urgencia ni prisa, solo la comprensión silenciosa de quien sabe que, a veces, los gestos hablan más que las promesas. Celás, ya adormecido, se acomodó en el regazo de su madre y Ezequiel se levantó para echar más leña al fuego. El resplandor iluminó sus manos, curtidas y marcadas por el trabajo, y por un momento Elías pensó en cómo ese mismo fuego, hace apenas unas semanas, calentaba una casa más vacía. Ahora, con ellos dentro, la llama parecía más alta, más viva. La nevada se mantuvo constante durante toda la noche, y al amanecer el rancho estaba cubierto por un manto espeso que amortiguaba cada paso. Elías se levantó temprano, encendiendo el fogón con movimientos que ya eran parte de su cuerpo, mientras Ezequiel revisaba las herramientas junto a la puerta. Afuera, el silencio era tan profundo que hasta el relincho del potro Redbud parecía lejano. Elia preparó pan con las últimas medidas de harina, calculando mentalmente cuánto resistirían antes de que fuera imprescindible un viaje a la aldea. Cuando Ezequiel entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, se acercó a la mesa y dejó un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, un trozo de queso que había guardado como reserva, para que el pan no camine solo, dijo con una media sonrisa que rompía un poco la dureza habitual de su rostro. Ese día, la rutina fue de puertas adentro. Elia remendó camisas junto al calor de la cocina, mientras Celás jugaba en el suelo con su pequeño carro de madera, empujándolo en círculos que seguían la línea de las alfombras tejidas. De vez en cuando, Ezequiel pasaba por la cocina comentando con frases cortas el estado de las cercas, la cantidad de leña o la posición de las nubes. No eran conversaciones largas, pero había en ellas una naturalidad nueva, como si la casa misma estuviera enseñándoles a compartir espacio sin invadirlo. En un momento, Elías se detuvo a observar cómo la luz del mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo que flotaban despacio, como si el tiempo se hubiera estirado para ellos. Por la tarde, mientras la nieve seguía cayendo en copos pesados, Ezequiel propuso llevar a Celás al establo para mostrarle cómo se cuidaba a los animales en invierno. El niño, con las mejillas encendidas por el frío, escuchaba con atención cada palabra, acariciando el lomo tibio de Redbud, como si entendiera que aquel contacto era un privilegio. Elia los observó desde la puerta, sintiendo un calor diferente, uno que no venía del fogón sino de la imagen que tenía frente a ella. Dos figuras, una grande y otra pequeña, moviéndose juntas en un espacio que, poco a poco, estaba dejando de ser solo de Ezequiel para convertirse en un lugar en común,
Cuando regresaron, el olor a heno y a cuero mojado llenó la cocina, mezclándose con el aroma del guiso que hervía lentamente. Esa noche, después de cenar, Ezequiel sacó un par de mantas extras y las dejó junto a la cama improvisada de Selás. «El frío aprieta más cuando el viento cambia del norte», dijo, acomodando la manta como si fuera un gesto habitual. Elía lo miró en silencio, consciente de que, en el oeste, las palabras de cuidado rara vez se dicen, se muestran. Antes de retirarse, él tomó el jarro de agua caliente que ella había colocado cerca de la chimenea y se lo pasó con un movimiento suave, casi tímido. En ese instante, Elías supo que el invierno que tanto temía no solo traería nieve y viento, sino también una forma distinta de pertenecer, hecha de gestos pequeños y persistentes. El invierno avanzaba con la lentitud de una historia que no quiere terminar, y en el rancho cada día estaba marcado por la repetición de gestos que se volvían indispensables. Elía, cada mañana, encendía el fogón antes del amanecer, dejaba la masa reposando junto al calor y luego revisaba la despensa con mirada calculadora. Ezequiel y Tomás se turnaban para revisar las cercas, alimentar al ganado y asegurar que los bebederos no se congelaran del todo. Selás, demasiado pequeño para ayudar en las tareas duras, encontraba su mundo en los rincones cálidos de la casa, dibujando en un cuaderno viejo que Elía había encontrado en un baúl. No había visitas ni novedades desde hacía semanas, pero el silencio no era un enemigo, era un muro que los protegía del resto del mundo. Una tarde, mientras la luz se apagaba temprano, Elía decidió preparar una torta de manzana con las últimas frutas que la dueña del almacén le había regalado. El aroma dulce llenó la cocina, arrastrando a Ezequiel hasta la puerta. Se apoyó en el marco, observándola amasar y colocar los trozos de manzana con precisión. «Huele como a feria de pueblo», comentó, y Elía sonrió sin levantar la vista. Cuando la torta estuvo lista, la sirvió caliente con un poco de miel encima, y todos se sentaron a la mesa. Selás, con las manos pegajosas, reía sin motivo, y Ezequiel lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ese momento, sencillo y sin adornos, se grabó en la memoria de ambos adultos como algo que merecía ser guardado. Esa misma noche, cuando Selás ya dormía, Elía salió un momento a la galería para respirar el aire frío. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si se hubieran acercado para escuchar lo que la tierra tenía que decir. Ezequiel se unió a ella, llevando 2 tazas de café caliente. Se quedaron un rato en silencio, mirando el horizonte blanco iluminado por la luna. «Nunca pensé que el invierno pudiera sentirse menos pesado», dijo él finalmente. Elía, sin mirarlo, respondió: «A veces no es el clima lo que cambia, sino con quién lo pasas». No hubo más palabras, pero sí un leve roce de manos antes de entrar de nuevo. Un contacto breve que encendió algo que ninguno de los dos intentó apagar. Con el paso de los días, ese entendimiento tácito se hizo más evidente. Elía comenzó a dejar pequeñas señales de cuidado. Una bufanda seca sobre la silla de Ezequiel, un frasco de ungüento junto a sus guantes, el plato servido antes de que él lo pidiera. Y él, a su vez, buscaba maneras de aligerarle el trabajo. Cargaba la leña hasta la cocina, reparaba cualquier puerta que se atascara, mantenía el patio despejado para que ella pudiera colgar la ropa cuando el sol asomaba. No hablaban de lo que hacían porque no hacía falta. En el oeste, las promesas más firmes se construyen sin pronunciarse, como esas huellas en la nieve que, aunque el viento las cubra, dejan una marca invisible en el camino. El viento cambió del oeste una madrugada, trayendo nubes oscuras que anunciaban una nevada más pesada que las anteriores. Elía lo notó antes de que amaneciera.
Al escuchar cómo la madera de la casa crujía distinto y cómo el aire se colaba por la rendija de la ventana con un silbido más agudo, se levantó sin despertar a Celás, encendió el fogón y puso a hervir agua para café. Afuera, Ezequiel ya estaba revisando las sogas del cobertizo y asegurando las puertas del establo. Cuando volvió, se sacudió la nieve del sombrero y se sentó a la mesa. «Será un día largo», dijo con esa voz grave que nunca exageraba. Elías sirvió café y pan, y en ese desayuno breve quedó sellado el acuerdo silencioso de que, pase lo que pase, trabajarían como uno solo. La tormenta llegó a media mañana. La nieve caía en copos grandes, tan densos que el horizonte desapareció en cuestión de minutos. El viento golpeaba las paredes como si quisiera arrancarlas, y el techo gimió bajo el peso acumulado. Elia mantuvo el fogón encendido todo el día, controlando que el calor llegara a todos los rincones de la casa. Ezequiel entraba y salía, revisando que los animales estuvieran a salvo, que la leña estuviera cubierta y que las trampas de hielo no bloquearan las puertas. A cada regreso dejaba un poco de nieve derretida en el piso y ella, sin quejarse, pasaba el trapo detrás. No necesitaban palabras para reconocer que cada gesto del otro era vital. Por la tarde, la luz se volvió tan escasa que encendieron lámparas antes de tiempo. Celás se entretenía dibujando figuras torpes en un papel, sentado en el suelo cerca del fuego. Ezequiel lo observaba con una expresión que mezclaba concentración y ternura, como si quisiera memorizar ese instante para siempre. Elías, mientras tanto, preparaba una sopa espesa, mezclando las reservas con cuidado para que duraran. Afuera, el viento seguía aullando, pero adentro, el calor era constante y seguro. Cuando la sopa estuvo lista, comieron los tres juntos, y por primera vez Ezequiel soltó una risa breve, provocada por un comentario inocente de Celás. Fue un sonido bajo, pero suficiente para que Elías sintiera que algo en la casa se había aflojado, como un nudo que ya no necesitaba apretar. Al caer la noche, la tormenta empezó a perder fuerza, aunque el frío se mantuvo afilado. Ezequiel echó más leña al fuego y luego se quedó de pie, mirando las llamas con aire pensativo. Elías se acercó y sin decir nada, le colocó una manta sobre los hombros. Él la miró de reojo, y por un instante ninguno apartó la vista del otro. No había prisa en ese intercambio. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre el crepitar de la leña y el brillo dorado que iluminaba sus rostros. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de esas paredes la sensación era de un refugio que no se construye solo con madera, sino con la voluntad compartida de proteger lo que importa. La mañana después de la tormenta amaneció con un silencio espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El cielo era de un azul limpio y las montañas brillaban bajo una capa de nieve que cegaba de tan blanca. Ezequiel fue el primero en salir, abriendo un pasillo con la pala para llegar al establo. El vapor que salía de la boca de los caballos se mezclaba con el aire frío, y el crujido de la nieve bajo las botas era el único sonido. Elías, desde la galería, lo observaba trabajar con ese ritmo constante que no desperdiciaba energía. Mientras tanto, Celás intentaba dejar su propia huella en la nieve, riendo cada vez que se hundía más de lo esperado. Esa risa, tan clara y viva, parecía rebotar en las montañas y volver a la casa como un eco cálido. Después de asegurar a los animales, Ezequiel ayudó a Elías a sacar cubos de nieve limpia para derretir en la cocina. Ella llenó la olla grande, colocándola sobre el fogón, y el vapor empezó a perfumar la habitación con ese olor neutro y fresco que solo la nieve recién caída tiene. En mi pueblo decían que la primera nieve traía buena suerte si la usabas para cocinar,
comentó Elia, removiendo con una cuchara de madera. Ezequiel arqueó una ceja, curioso, pero no preguntó más. En cambio, tomó la pala otra vez y siguió despejando la entrada, como si esa simple tradición quedara registrada en algún rincón de su mente para usarla más adelante. A media tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Elia decidió estrenar el pedazo de queso que Ezequiel había guardado. Preparó pan caliente y lo sirvió con trozos generosos, junto con una jarra de café fuerte. Se sentaron los tres a la mesa, y aunque la conversación fue mínima, había una ligereza en el ambiente, una especie de tregua entre el invierno y la vida cotidiana. Celás, con las mejillas rojas y el pelo alborotado, se quedó dormido sobre la mesa después de comer, la cabeza apoyada en los brazos. Ezequiel lo levantó con cuidado y lo llevó a la cama improvisada, cubriéndolo con las mantas extra. Al volver, encontró a Elia recogiendo la mesa, y por primera vez en mucho tiempo se permitió decirlo en voz alta. «Es bueno tenerlos aquí». Elías se detuvo un instante, con un plato en la mano, y lo miró. No había adornos en su voz, solo una verdad directa que no necesitaba explicación. «Es bueno estar aquí», respondió ella, y dejó el plato en la mesa. Ese intercambio breve, casi tímido, tuvo más peso que cualquier conversación larga. Afuera, la nieve reflejaba la luz del crepúsculo, tiñendo el paisaje de un rosa suave. Adentro, el fuego seguía vivo, y el rancho parecía más que un refugio temporal. Parecía, por fin, un hogar en construcción. Con el paso de las semanas, el invierno comenzó a ceder lentamente. La nieve se volvió más blanda, y en los bordes del patio empezaron a asomar manchas de tierra oscura. Elía aprovechaba cada rayo de sol que entraba por la ventana para secar ropa y ventilar la casa. En las mañanas abría las cortinas para que la luz tocara el suelo de madera, y parecía que la cocina respiraba de otra manera. Ezequiel reparaba cercas y revisaba los corrales, ya pensando en la primavera, pero siempre volvía a tiempo para compartir el almuerzo. Celás, inquieto por el encierro, salía con botas grandes y jugaba a hundir palos en la nieve, como si buscara un tesoro escondido. Una tarde, mientras Elía revisaba las reservas, encontró un saco de semillas que alguien había olvidado en un estante alto. Había maíz, algo de cebolla y unas pocas semillas de tomillo. Salió al patio con el saco en brazos y lo dejó sobre la mesa de trabajo. «Podríamos hacer una pequeña huerta detrás de la casa cuando el suelo se ablande», dijo. Ezequiel la miró un momento, evaluando la idea. «Si plantamos bien, para el próximo invierno tendremos más que carne y pan». Ella sonrió, imaginando el olor del tomillo fresco en la cocina. Esa conversación, aparentemente sencilla, llevaba escondida una promesa: seguir allí el tiempo suficiente para ver crecer lo que sembraran. Poco después, Ezequiel llevó a Celás al pueblo para comprarle sus primeras botas de cuero. El niño caminaba orgulloso por la tienda, mirándose los pies como si llevara un tesoro. Elia observaba desde la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Aquellas botas, más que un abrigo para el frío, eran un símbolo, un paso firme en un suelo que, por primera vez, no parecía prestado. De regreso al rancho, Ezequiel también trajo un rollo de tela de lana oscura. «Para que no pases frío cuando trabajes afuera», dijo, entregándoselo a Elia. Ella acarició la tela, sintiendo que aquel gesto, como tantos otros, estaba construyendo un puente invisible entre ellos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Elía trabajó en la tela, cortando y cosiendo con paciencia. Ezequiel la observaba desde su silla, sin interrumpir, y Celás jugaba en el suelo con su carro de madera. Afuera, el viento era apenas un murmullo, y adentro reinaba una calma que no necesitaba más adornos. Cuando Elía terminó, se acercó a Ezequiel y le puso el abrigo nuevo sobre los hombros. Él lo tocó con las manos,
reconociendo las puntadas firmes y el calor inmediato. «Parece que nació aquí», murmuró. Ella no respondió, pero en su silencio había algo más fuerte que cualquier palabra, la certeza de que, paso a paso, estaban dejando de ser tres vidas separadas para convertirse en una sola historia. La primavera llegó despacio, derritiendo la nieve en hilos de agua que corrían por los surcos del patio. El rancho, que había soportado el peso de meses de frío, empezó a oler distinto, a tierra húmeda, a madera calentada por el sol, a aire nuevo. Elía y Ezequiel trabajaban juntos preparando el terreno detrás de la casa para la pequeña huerta. Selás, con una pala demasiado grande para sus manos, imitaba sus movimientos, riendo, cada vez que la tierra se desmoronaba. No había prisa, porque en el oeste las estaciones enseñan que lo que crece rápido también se pierde rápido, y en cada golpe de azada, en cada surco abierto, había un mensaje claro: este lugar es nuestro. Con el cambio de clima, llegaron también más visitas del pueblo, vecinos que traían semillas para intercambiar, peones que pasaban por agua fresca, mujeres que pedían a Elia algún remedio para la tos o un té para el insomnio. Poco a poco, la cocina del rancho se convirtió en un punto de encuentro. Ezequiel observaba esa nueva vida con una mezcla de orgullo y sorpresa, como si no hubiera imaginado que las paredes que construyó para protegerse del mundo pudieran también abrirse para recibirlo. Selás se movía entre todos con naturalidad, recogiendo historias, dulces y abrazos como si hubiera nacido allí. Un domingo, mientras plantaban las últimas semillas de cebolla, Ezequiel se detuvo, apoyado en la pala, y miró a Elia. No fue una mirada larga, ni cargada de discursos, pero ella entendió que algo estaba a punto de cambiar. «Quiero que se queden más allá de esta temporada», dijo. Elia levantó la vista, el sol reflejándose en sus ojos. «¿Y qué sería eso, exactamente?», preguntó. «Un cuarto propio para él, tu palabra siempre respetada, y yo aquí todos los días», respondió Ezequiel. El silencio que siguió fue suave, sin peso. Ella asintió, no como quien acepta una oferta, sino como quien reconoce que la decisión ya estaba tomada en el corazón. El día de la boda llegó sin alardes. Un pastor del pueblo subió temprano, antes de que una tormenta primaveral cerrara el camino. Bajo los álamos desnudos, Ezequiel y Elia se dieron la mano. Selás se aferraba a la falda de su madre, y Tomás, con manos torpes, colocó sobre la mesa un pan de invierno recién horneado. No hubo discursos, ni música, ni flores, solo la certeza compartida de que ese momento no necesitaba más ornamentos. La casa, como si lo supiera, parecía más sólida que nunca, resistiendo el viento que soplaba afuera. El verano trajo un verde tímido al valle, y la vida en el rancho se acomodó en un ritmo que parecía antiguo y nuevo al mismo tiempo. Plantaron más álamos en el camino al granero, y Elía empezó a ser conocida en la comunidad por sus tés y tónicos de invierno. Selás aprendía los números con su madre y el respeto con su padre, y antes de cumplir 7 años ya montaba con botas que Ezequiel se encargaba de cambiar a medida que crecía. No eran ricos, pero nunca faltaba lo esencial. Las manos de ambos adultos, marcadas por el trabajo, hablaban de días largos y noches tranquilas. Al caer la tarde, la familia se reunía junto al fuego. Selás se acomodaba sobre la alfombra tejida, mientras Ezequiel y Elía compartían una taza de café. No hablaban mucho, no hacía falta. Entre el chisporroteo de la leña y el olor a pan horneado, había un silencio lleno de significado, como si cada día vivido hubiera sido una pieza más en la construcción de algo irrompible. Afuera, el viento seguía llevando polvo y semillas, pero dentro de esas paredes el tiempo parecía quedarse quieto. Con los años, entendieron que lo que habían creado no necesitaba pruebas ni testigos.
No se trataba de grandes gestos ni de palabras adornadas, sino de la constancia de levantarse cada día y elegir quedarse. Vivían como la tierra, callados, fuertes y plenamente dueños de lo que habían construido. Y aunque el oeste seguía siendo árido y duro, para ellos ya no era un lugar de paso, sino el hogar donde, sin darse cuenta, sus vidas habían cambiado para siempre.